Al tercer día de nuestro compromiso, mi prometido Damien iba a llevar a su nueva presa a Islandia. Me dijo con naturalidad: tengamos menos contacto últimamente. Te llevaré de viaje dentro de un tiempo. Dejé el anillo de compromiso en su coche. Ya no necesitamos comunicarnos. Vamos a romper. Él permaneció indiferente. Estaba seguro de que no rompería con él. Sin embargo, cuando no lo contacté durante 3 meses, entró en pánico. Me llamó desesperado. Pero solo obtuvo respuesta con señal de ocupado. Se quedó frente a mi casa una semana entera antes de encontrarse conmigo por accidente. Pero en ese momento, estaba en los brazos de Orión. Orión me protegió detrás de él y dijo: te extraño, está recién embarazada. Si tienes algo que decir, ven a verme. Al tercer día de mi compromiso con mi primer amor, un amigo reservó una cena para celebrar nuestro compromiso. Llegué unos minutos tarde por el tráfico. Pero por casualidad escuché la conversación dentro. ¿Oí que Damien tiene una nueva presa otra vez? Damien se rió entre dientes y tiró su teléfono sobre la mesa. Es guapa, ¿verdad? Los amigos de alrededor empezaron a elogiarla: qué bonita. Damien sí que tiene ojo perspicaz. Sin embargo, estás haciendo esto justo después de comprometerte. ¿Qué hará la hermana Serafina si se entera? Al mencionar mi nombre, todos dejaron de reír al instante. Como si mi nombre fuera un tabú en ese momento. Damien encendió un cigarrillo y se burló. ¿Qué puede hacer? No puede vivir sin mí. Lo dijo con seguridad. En cuanto terminó de hablar, la atmósfera inicialmente opresiva se relajó al instante. Sí. Se conocen desde niños. La última vez que desapareciste. La hermana Serafina nos interrogó a todos. Todos saben que han estado juntos desde niños. Y ahora solo te tiene a ti. Damien se recostó en su silla y sonrió con naturalidad. Precisamente por eso. Ya que nos casamos pronto. Quiero encontrar algo emocionante. De lo contrario, en el futuro, solo podré enfrentarme a Serafina. Una vida que se puede ver a simple vista es como un charco de agua estancada. Las palabras de Damien resonaron en el pasillo. Y el anillo estaba en mi dedo anular. El anillo de diamantes brillaba, haciéndome parecer un payaso todos estos años. Podría haber confiado en Damien. Pero ya no quiero. Me gusta dejar las cosas claras. Así que esperé a Damien junto a su coche. El viento mezclado con nieve parecía intentar despertarme de mi sueño. ¿Qué haces aquí parada? ¿No te da miedo el frío? Damien caminó hacia mí oliendo a alcohol. Su tono me reprochaba. Sus palabras me hicieron pensar que lo que había oído antes no las había dicho la persona que tenía delante. Un copo de nieve me cayó en el ojo. Y la sensación de frío me devolvió la conciencia. Estaba a punto de hablar. Pero él habló primero. Últimamente tenemos menos contacto. Te llevaré de viaje dentro de un tiempo. Estaba sacando a jugar a su nueva presa y temía que les arruinara la diversión. Al verme callado, pensó que había cedido y extendió la mano para tocarme la cabeza. Pórtate bien. Vete a casa. Me quité el anillo de compromiso y lo puse en su coche. Ya no necesitamos comunicarnos. Nos separamos. Se quedó atónito un momento al oír mis palabras. Y luego torció la comisura de la boca, como si hubiera oído un chiste muy gracioso. Abrió la puerta del coche. Aceleró al máximo. Bajó la ventanilla. Y me miró de reojo. Esperando a que cediera. En el pasado, si hubiera hecho esto, me habría rendido de inmediato y lo habría persuadido suavemente. Pero ahora, no solo está cansado de mí, pero también estoy harta de él. Se dio cuenta de mi anormalidad y se fue furioso. Como si estuviera siendo mezquino conmigo. ¡Qué bien! Estoy solo otra vez. Pero no parece importar. Regresé al apartamento a empacar mis cosas y estaba tan cansado que me quedé dormido. Cuando me desperté, ya era la noche siguiente. Damien ya había llegado a Islandia y había publicado varios momentos en sus redes sociales.
La mayoría de la gente de nuestro círculo se conocía. Y algunos me defendieron, porque no soportaban lo que Damien había hecho. Menos de una semana después de comprometerte, llevaste a tu nuevo amor a Islandia a ver la aurora boreal. ¿Has pensado alguna vez en los días en que Serafina te acompañaba?, le respondió Damien a Ivy. No lo olvidaré. Pero estoy más agradecido que cuando era joven. No sabía distinguir entre el amor y la amistad. Ahora, cuando lo pienso, me doy cuenta de que Serafina y yo solo éramos amigas. Es más, es como un charco de agua estancada que no puede mover olas. No está acostumbrada a buscar emociones fuertes. Los amigos de Damien lo abuchearon desde abajo. ¿Qué pasa? Claramente fue Serafina quien dejó a nuestro Damien. Así es. No podemos salir con alguien nuevo después de romper. Es solo cuestión de tiempo. Algunos incluso abrieron una quiniela para apostar cuánto aguantaría esta vez. Aposté 500. Yo también debería irme. 0 yuanes. No durará más de una semana. Apuesto 3 días. 1000, 0 yuanes. Respondí, apuesto 10. 0 yuanes. Para siempre. Al ver mi respuesta, Damien borró inmediatamente su publicación en redes sociales y me envió un mensaje de WeChat. Sé que todavía te importo. Cuando vuelva, nos casaremos. Pensó que estaba siendo mezquina con él y que estaba celosa. Pero se equivocó. Tiré mi teléfono a la basura y abandoné el lugar donde había estado durante 7 años. Antes escribí un libro titulado Ui Yao, basado en mis sentimientos a lo largo de los años. Originalmente lo escribí para divertirme cuando me aburría. Pero inesperadamente se volvió muy popular. Me invitaron a una reunión de intercambio entre escritores y lectores. Una fan, muy entusiasmada, me preguntó, la trama donde Damien conserva la rosa para Serafina en el libro es muy tierna. ¿Tuviste una experiencia similar? Señora. ¿Una experiencia similar? La primera vez que le regalé flores a Damien, le dije, te amaré mientras dure este ramo de flores. Dijo, entonces tienes que amarme toda la vida. Ese ramo de flores seguía en el refrigerador de Damien. Él atesoraba con esmero las flores que le regalé. Pero no me apreciaba. Asentí. El fan se emocionó aún más. Al final de este libro. ¿Se juntaron? Originalmente planeaba terminarlo después de la boda. Pero ahora no tengo la oportunidad. Sonreí y respondí, este libro no tendrá final. La fan se volvió loca y me lanzó la muñeca que me iba a regalar. El dolor que esperaba no llegó. Me planté frente a mí para bloquearlo. La fan seguía sin soltarlo y se abalanzó sobre mí como si quisiera golpearme. ¿Por qué no hay final? ¿No eres tú la autora de este libro? ¿Por qué toleras que tenga un final inacabado? ¿Por qué? ¿Mereces el cariño de tus fans? El hombre frente a mí tenía una voz fría y llena de ira. Guardias de seguridad. Llévensela. El hombre era unos centímetros más alto que Damien. Sus anchos hombros mostraban las marcas de años de entrenamiento. Después de que los guardias de seguridad le quitaran el abanico, el hombre se dio la vuelta. Y me di cuenta de que era un escritor famoso en el círculo. Pero olvidé su nombre. Pero de alguna manera me resultaba familiar. El hombre curvó los labios en una sonrisa pícara, señorita. Si miras fijamente a un hombre demasiado tiempo, te enamorarás de él. Solo entonces me di cuenta de mi rudeza, gracias. Para expresarte mi gratitud. Déjame invitarte a comer. El hombre curvó la comisura de los labios. Y su tono estaba lleno de desolación, olvídalo. Es solo un pequeño favor. En cuanto terminó de hablar, el hombre se dio la vuelta y se fue. Después de caminar unos pasos, regresó y me mostró su código QR de WeChat. Está bien. Agrégame en WeChat. Su acción me confundió y de alguna manera, escaneé el código QR. Al ver el nombre Orión en WeChat, me sonrojé hasta las orejas. Hubo una cena después de la reunión de intercambio. Como recién llegada, me obligaron a beber mucho alcohol después de la cena. Orión vio que me tambaleaba al caminar.
Así que me levantó en brazos. Agárrate fuerte. No seré responsable si te caes. Su voz era magnética e irresistible. Apoyada en su pecho. Escuché los latidos de su pecho. Y mi corazón empezó a latir. Orión me llevó a su casa y me sentó en el sofá. Tal vez había sido la niña buena que Damien apreciaba desde pequeña. Y de repente quise desatarme solo una vez. Aprovechando el alcohol, agarré su corbata y la hice girar en mi mano. Se quedó atónito por un momento. Y sus dedos fríos tocaron mis labios, frotándolos suavemente. Lo cual me hizo sentir cosquillas. Su aliento se acercó a mi oído. Y él hizo todo lo posible por contenerse. Si te detienes ahora, quizás te deje ir. No dije nada y levanté la vista para besarle suavemente los labios. Sus labios estaban impregnados de la dulzura del vino tinto. Me costaba resistir la tentación de pedir más. Lo empujé hacia el sofá y me senté a horcajadas sobre su regazo. Orión se quedó paralizado unos segundos. Y luego me besó apasionada y fuertemente. Tras contenerse por un buen rato. Su beso fue un poco intenso y me hizo sentir un poco de dolor. Sé gentil. Me estás lastimando. Tenía la cara roja. Y mi voz estaba llena de súplica. Se ajustó la corbata y me llevó a la mesa del comedor, cerca de la entrada. Probablemente por sus años de entrenamiento. Su cuerpo estaba particularmente fuerte y sexy después de quitarse la camisa. No pude evitar acariciar sus abdominales con las yemas de los dedos. Y sus ojos ardían de deseo. Serafina. Seré más gentil. Me agarró las manos y las sujetó por encima de la cabeza con una mano. Luego presionó todo su cuerpo contra mí. El impacto en mi cintura fue terriblemente fuerte. Hundió la cabeza en mi cuello. Me froté la cintura y le di unas palmaditas en el pecho con rabia. Dijiste que serías amable. ¿Qué pasó? Serafina. Lo siento. Es mi primera vez. Su voz tenía un matiz de timidez, como si su secreto hubiera sido descubierto. Era su primera vez. Yo llevaba 7 años con Damien. Lo siento. Estaba siendo intencionado. Cuando escuchó mis palabras. Las yemas de sus dedos que me acariciaban la mejilla se detuvieron. No importa. Puedes ser terca conmigo el resto de tu vida. Su voz era firme. Como si jurara unirse a la fiesta. Pero empecé a llorar. Desde niña, siempre fui una buena chica. Después del divorcio de mis padres. Vivía con mis familiares. Lo primero que me dijo mi madre cuando nos reencontramos después de 3 años fue, Serafina. Tienes que ser buena. Incluso las palabras que Damien me decía con más frecuencia eran, Serafina, sé buena. Pero ahora. Había alguien que quería que fuera un poco más voluntariosa. Orión me secó las lágrimas con un beso, Serafina. No llores. Es su culpa. Justo después de terminar de ordenar mi nueva casa. Río. Un amigo en común de Damien y yo. Me llamó. ¿Cuándo volverás? Todos te esperan. He estado bastante ocupado últimamente. Lo pensaré cuando termine con mi trabajo. Ivy y yo nos casamos. Te envié la invitación a tu teléfono. Por favor, regresa. Ivy te extraña mucho. Se quedó callado un momento y luego añadió, Lo interrumpí directamente, no. Les deseo una feliz boda. El regalo llegará sin duda. Orión me envió un mensaje mientras asistía a un banquete. Cuando llegue a casa, ¿qué te gustaría comer? Leí su mensaje. Parecía que estaba persuadiendo a un niño. No pude evitar burlarme de él. Puedo tener lo que quiera, respondió. Por supuesto. Puedes tener lo que quieras. Le respondí. Quiero comer los dulces de durazno de la ciudad del norte. Los dulces de melocotón del norte de la ciudad son elaborados a mano por un antiguo maestro. Este tiene una personalidad peculiar y no abre la tienda al público después de las 10 de la noche. Además asistía a un banquete en el sur de la ciudad. Y para cuando llegó corriendo, la tienda ya estaba cerrada.
Sabía que le estaba poniendo las cosas difíciles. Pero aún así respondió con un emoji de OK. Antes cuando compré esto con Damien. Él los vio y dijo, qué infantil. Son para que los coman los niños. ¿Aún te crees una niña de 3 años? ¿No puedes ser más madura? Pero lo olvidó cuando mis padres se divorciaron y yo estaba triste extrañando a mi mamá. Fue él quien me convenció con dulces de durazno y bebidas. Llora, nena. Mi mamá decía que comer dulces te hacía sentir más feliz. Resultó que muchas veces me había estado persuadiendo a mí misma como solía hacerlo Damien. Y se había convertido en un hábito desde hacía tiempo. Lo pensé un momento. Ya que habíamos roto, también deberíamos dejar algunos hábitos. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Orión. Olvídalo. Ya no quiero comerlos. De repente. Me sentí un poco intencionado y luego retiré el mensaje. No hubo respuesta del otro lado. Cuando llegó a casa, compró mucha comida y bebida. Aunque hacía ejercicio a menudo, parecía un poco tenso con la pesada carga de mercancías. Empujó la pila de comida frente a mí. Pruébalos. A ver qué te gusta. Solo entonces me di cuenta de que solo había uno de cada tipo. Me presentaron las delicias del norte y del sur de la ciudad. Espero que puedas descubrir que te gusta comer de verdad, en lugar de complacer los gustos de los demás. Sus palabras parecieron despertarme. Era Damien a quien siempre le habían gustado los caramelos de melocotón. A mí me gustaban porque me ahogaba en los recuerdos con Damien y me resistía a soltarlos durante mucho tiempo. Los recuerdos habían filtrado los caramelos de melocotón. También habían filtrado a Damien durante todos estos años. Abrí los paquetes uno por uno. Pero no tenía mucho apetito. Orión se quedó nervioso por un momento. Si no te gustan estos, puedo llevarte a probar las delicias de otras ciudades. Si eso no funciona, podemos ir al extranjero. El mundo es tan grande. Seguro que hay algo que te gusta comer. Los olores de la comida eran muy variados. Y mi estómago se revolvió violentamente. No podía parar de vomitar. Orión insistió en llevarme al hospital a toda costa. Al ver cómo Orión corría por mí, parecía que Damien nunca había hecho algo así por mí. Cuando estaba enferma, estaba ocupado con el trabajo o acompañando a su nueva amante. Pensándolo bien, me sorprendió descubrir que no sentía la más mínima tristeza. Parecía que realmente me había dejado llevar. Orión corrió hacia mí con el informe médico en la mano. Un hombre adulto me abrazó y lloró desconsoladamente. Señora Fina. Es un alivio que esté embarazada. ¿Sabe cuánto miedo tenía de que fuera una enfermedad terminal? ¿Sabe cuánto miedo tenía? Tenía algunas sospechas. ¿Por qué estaba así de repente? Espera. ¿Embarazado? Orión y yo habíamos sido impulsivos una vez bajo los efectos del alcohol hace apenas 2 meses. Maldije en secreto. ¡Qué increíble! ¿Qué clase de genes son estos que funcionaron a la primera? Si tengo tanta suerte, ¿por qué no compro un billete de lotería en lugar de tener un bebé? Después de llegar a casa, Orión se volvió especialmente cuidadoso. Empecé una vida en la que solo tenía que estirar las manos para conseguir ropa y abrir la boca para comer. Hasta una semana después. Ya casi era la boda de Ivy. Y le envié un regalo. La siguiente noticia sobre Damien llegó en un mensaje de Ivy, Sirafina. Damien está en el hospital y su vida corre peligro. Por favor, vuelve a echar un vistazo. Solo veo el nombre, Damien. Sabía que no era Ivy, River. Damien y yo terminamos. Para decirlo sin rodeos. Aunque muera. No tiene nada que ver conmigo. Hubo un largo silencio al otro lado. Y entonces recibí una llamada, señora Fina. Aunque corras hasta el fin del mundo, sigues siendo mi esposa. Aún no hemos disuelto nuestro contrato matrimonial. ¿Verdad, Damien? El contrato matrimonial es solo una promesa de matrimonio entre un hombre y una mujer. Ya rompimos, ¿no? La otra parte habló con voz grave. Y entonces se oyó el ruido de un teléfono al romperse.
Unos días después, River llamó, señora Afina. Por favor, vuelva. Damien ha secuestrado a Ivy. Si no regresas, me temo que algo muy malo le pasará a Ivy. Me enojé mucho y me reí, River. Damien es un canalla. No es un villano. Recibió 9 años de educación obligatoria en nuestro país. No es alguien que desconozca la ley. Además, con Phil voy en sesión. Lo semejante se atrae. Mejor aléjate de él. Si no, serás el próximo Damien. Después de eso colgué el teléfono. Pensé eso con la arrogancia de Damien. Después de tratarlo así, se habría puesto furioso y ya habría tenido un montón de amantes. Pero cuando apareció frente a mí, sabía que no podía evitarlo. Hacía mucho que no lo veía. No llevaba la barba recortada. Y su corbata colgaba torcida alrededor de su cuello. Los ojos inyectados en sangre bajo sus ojos estaban terriblemente rojos. Me di la vuelta y estaba a punto de irme. Y abrió la puerta del coche y salió corriendo tras de mí. Porque llevaba mucho tiempo sin moverse. Tenía las piernas entumecidas. Y él cojeó tras de mí. Me agarró la muñeca con tanta fuerza que me obligó a darme la vuelta. Tenía los ojos rojos, intentémoslo de nuevo. ¿De acuerdo? Dame otra oportunidad. He cambiado. Por primera vez. Sentí eso por alguien que no me gustaba. Incluso el contacto con esa persona me daba asco. Le quité la mano de encima y le dije, no me toques. Me pareces repugnante. Parecía excitado por mis palabras. Y se quedó atónito por un momento. Entonces suplicó en voz baja, señora Afina, no me trate así. Por favor. ¿Sabes cómo he estado viviendo estos días sin que volvieras? Llevo una semana esperándote aquí. Por favor, no te vayas. Orión lo dejó todo y vino corriendo. Me protegió con su espalda y le dijo a Damien, lo siento. Solo está embarazada. Así que no ha vuelto. Por favor, aléjate de mi prometida. Los ojos de Damien se abrieron de par en par llenos de incredulidad. Por un momento. Casi perdió la capacidad de hablar y me señaló, yo. Tú. Llevas a su hijo. Tras un momento de caos. Su expresión se volvió frenética por un momento. Gritó, Orión. Me mientes. ¿Verdad? Insultarme con mi mujer es lo único que eres capaz de hacer. Si tienes agallas. A ver quién es mejor en los negocios. No cuentes chismes aquí con mi señora Fina. Al ver que guardaba silencio, su expresión se puso aún más nerviosa. Y un sinfín de gotas de sudor le resbalaban. Su voz era casi histérica, señora Afina, dígamelo usted mismo. Dígame que me está mintiendo. ¿Verdad? Eres tan obediente. ¿Cómo pudiste quedarte embarazada antes del matrimonio? ¿Tienes alguna dificultad? ¿O te obligó? Antes de que pudiera terminar, Orión le dio un puñetazo en la cara. Se tambaleó. Perdió el equilibrio. Y cayó al suelo. Tirado en el suelo. De repente se echó a reír. Mientras reía. Hundió la cabeza entre los brazos. Prefería poner excusas antes que creer que ya no lo quería. Damien era, sin duda, una figura poderosa en el mundo empresarial. Reconcentró sus emociones en apenas unos segundos. Luchó por ponerse de pie. Y todo su cuerpo temblaba ligeramente como si hubiera usado todas sus fuerzas. Señora Fina. Muy bien. De ahora en adelante. Cada uno se va por su lado, señora Fina. Soy tan idiota por haber volado miles de kilómetros para encontrarte. ¿Crees que Orión es un buen tipo? Aunque te arrodilles y me supliques en el futuro, no tendrás ninguna oportunidad. Ni por un instante. Vi el dolor en sus ojos. Pero las palabras en su boca eran venenosas. Ya que no podía obtener el resultado que quería. Había desarrollado odio. Negué con la cabeza, Orión. Vámonos. Orión me rodeó los hombros con el brazo y me ayudó a subir. En cuanto entramos en la casa, me abrazó y me dijo con dulzura. Si quieres llorar, llora.
No te lo guardes. Me rompe el corazón. Después de llorar. ¿Puedes olvidarlo y mirarme? Sonreí y lo aparté. ¿Mirarte? ¿Para qué? Miré su pecho. Y de repente me agarró la mano y la puso sobre su pecho izquierdo. Mira mi corazón y mi amor. De repente retiré la mano, Orión. Sabes que este niño fue un accidente. Conoces mi pasado. Y también deberías saber que ya no creo en el amor. Orión frunció el ceño, Serafina. ¿Qué quieres decir? ¿Y entonces cuál es nuestra relación? Guardé silencio. No sabía qué responderle a Orión. Fue por mi indecisión que ocurrió esta situación. Después de todo, mi corazón ya estaba lleno de cicatrices. ¿Cómo podría volver a amar a alguien así? Ese día, Orión y yo nos separamos en malos términos. Solo dejó una frase: te esperaré. Esperaré no importa cuánto tarde. Una semana después, me envió un mensaje. Hay un problema con la empresa en Islandia. ¿Quieres ir conmigo? No respondí. Empecé a centrarme en mi carrera hasta que apareció una musa. Recientemente ha nevado mucho en muchos lugares de Islandia. Las comunicaciones y el transporte en Islandia se han visto parcialmente paralizados. Se han producido avalanchas en muchos lugares para garantizar la seguridad de los turistas. Los vuelos de nuestro país a Islandia se suspenderán mañana. Rápidamente contesté mi teléfono, Orión. Contéstame. ¿Cómo estás? Orión. Hay una avalancha en Islandia. ¿Puedes responderme? Me conmovió el corazón. Y no podía comer nada ni tenía ganas de hacer nada. Compré un billete para el último vuelo a Islandia. En el aeropuerto. Volví a ver a Damien. Llevaba una bata de hospital y estaba de pie en el control de seguridad. Me buscaba con la mirada. Serafina. ¿De verdad lo amas tanto? ¿Lo suficiente como para arriesgar tu vida por él? Islandia está completamente paralizada. Si vas allí, irás a la muerte. ¿Lo sabes? Serafina. Solo yo puedo llevarte a Islandia. No tienes permiso para ir. Y menos por otro hombre. Usó mucha fuerza para sacarme. Serafina. ¿Sabes cuánto me esforcé para atraparlo ahí? ¿Sabes lo mucho que me rompe el corazón verte así por otro hombre? Le di una bofetada a Damien con todas mis fuerzas. Damien. Eres realmente despreciable. Giró la cabeza. Se pasó la lengua por la mejilla. Y luego lo transformó en una sonrisa amarga. Sí, no había cumplido mi obsesión. Soy una persona despreciable. Pero solo quiero tenerte a ti, Serafina. Aunque me odies o me desagrades. Esta vez no volveré a dejar que te separes de mi lado. Mientras él esté muerto, nadie podrá alejarte de mí otra vez. A Damien, una vida humana le parecía aplastar una hormiga. Damien. Tú y él son competidores. Incluso sin mí habrías hecho todo esto. No uses mi nombre. No soporto este pecado. Se enojó un poco al descubrirlo. Mi Serafina es tan lista. Pero no tenía por qué morir al principio. Damien parecía un demonio en ese momento. Después de más de 20 años de estar juntos. Sabía lo despiadado que podía ser Damien. Me preocupé aún más por Orión. Dije con voz sollozante: Damien. Te lo ruego. Por favor, déjame ir. Por favor, déjame ir. Estaba aturdido. Y la presión del aire a su alrededor era muy baja. ¿Me estás rogando por él? ¿Serafina? No le has rogado a nadie en todos estos años. Incluso cuando tus padres te abandonaron. Más de 23 años de estar juntos día y noche se habían convertido en un cuchillo afilado. Mi mente empezó a quedarse en blanco. La primera vez que le rogué a alguien fue por Damien. En ese momento me tomó la mano y me dijo: nunca más te dejaré tener que rogarle a nadie. La segunda vez. ¿A quién le rogué fue a él? Damien. Cuando tenía 7 años dijiste que cualquiera que viera el cielo nocturno en Islandia sería feliz.
Dijiste que cuando creciéramos iríamos juntos. Cuando tenía 18 años. Dijiste que querías que fuera tu novia y que tendríamos una maravillosa luna de miel en Islandia cuando nos casáramos. Cuando tenía 27 años. Te llevaste a Islandia a la persona que te gustaba. Ahora dime. ¿Qué derecho tienes? Mis palabras fueron como una cuchilla afilada. Despiadado y sin lugar a discusión. Imposible rebatirlo. Tras un momento de estancamiento. Las lágrimas corrían por su rostro. Entonces, ¿qué cuentan nuestros 23 años juntos? Me acerqué a él paso a paso. Cuenta como mi estupidez. Yo siendo tonta. Y es como un charco de agua estancada. Mientras él estaba aturdido. Me solté de él y corrí hacia el control de seguridad. Detrás de mí. Murmuró que no. No es así. Serafina. Deja de hablar. No digas más. Mientras me alejaba cada vez más, sus murmullos se volvían cada vez más suaves. Igual que nuestro amor. Que se fue apagando cada vez más. Hasta desaparecer por completo. Cuando el avión aterrizó caminé por la carretera y pregunté por ahí. Por fin encontré a Orión. Estaba ocupado con las labores de rescate. Cuando me vio, dejó caer las piezas de construcción que tenía en las manos. ¿Por qué estás aquí? ¿Sabes lo peligroso que es? No respondiste a mis mensajes. Creí que estabas muerto. Probablemente porque la cuerda tensa se relajó de repente. Me eché a llorar. Estaba nervioso. Estoy aquí de pie, sana y salva. ¿Verdad? No llores. No llores. Me abrazó. Y su voz no podía ocultar su emoción. ¿Te importa, verdad? Lo pellizqué. Tímida, el bebé en mi vientre aún no tiene nombre. Ya elegí un nombre. Te lo diré cuando termine este rescate. Me instaló en un centro de reasentamiento y luego regresó al rescate. Me necesitan. Serafina. Quédate aquí obedientemente. Aquí es seguro. Mirando a las víctimas alrededor. Algunas temblaban de frío. Algunos resultaron heridos por los edificios destrozados por la fuerte nevada. Pensé que yo también debía hacer algo. Ayudé a cocinar en el campo de refugiados. Y los refugiados no dejaban de expresarme su gratitud. Era una sensación muy buena. Parecía que tenía algo que perseguir en la vida de nuevo. La nieve caía cada vez con más fuerza. Y cada vez más gente llegaba al campo de refugiados. Mientras yo ayudaba a cocinar. El cobertizo provisional se derrumbó con un fuerte estruendo. Alguien me abrazó con fuerza. Cuando volví a ver la luz del sol. Orión me abrazó y lloró de culpa. Nunca más te perderé de vista. Le sequé las lágrimas. Estoy bien. Me levanté enseguida y caminé hacia las ruinas. Orión me retuvo, Serafina. Yo me encargaré de rescatar gente. Acabas de tener miedo. Y aún llevas un bebé en el vientre. Orión. No sabemos cuánta gente está atrapada ahí abajo. Si ni siquiera puede soportar este pequeño susto. No merece ser hijo de mi Serafina. Orión sabía que no podía detenerme. Así que hizo todo lo posible por quedarse a mi lado. Había una niña atrapada bajo el cobertizo. Y su llanto se hacía cada vez más débil. Orión me pidió que pidiera ayuda. Cuando regresé, solo quedaba una niña entre los escombros. ¿Dónde está el tío que te salvó? La niña seguía llorando, ahí abajo. Todavía hay gente ahí abajo. Todos iniciaron la operación de rescate. Tardaron 3 horas en encontrar a Orión. Su hombro fue traspasado. Y la persona que protegía debajo era Damien. En cuanto Damien me vio, apartó a Orión, Serafina. Mientras estés bien. Eso está bien. ¡Qué bien! Lo sabía. No solo te importa Orión. Aún sientes algo por mí en tu corazón. Le di una bofetada a Damien, esta es la persona cuya vida querías. Arriesgó su vida para protegerte en el momento más peligroso. Damien.
Nunca serás tan bueno como él. La lesión de Orión no fue grave. Se despertó poco después de que lo vendaran. Damien se recostó en la estructura y actuó como si me hubiera cortado la mentira, Serafina. Me duele muchísimo. ¿Podrías echarle un vistazo? Si lo hubiera visto herido antes, seguramente me habría roto el corazón y habría llorado. Orión también se inclinó en ese momento. Yo también estoy herida. Serafina. Me duele mucho. Al mirar su herida, no pude evitar sentir dolor. Le di un beso suave. ¿Todavía te duele? Orión me abrazó. Ya no me duele. Has trabajado duro. Orión yacía en la cama del hospital y hojeaba su teléfono. Parecía un dilema. ¿En qué estás pensando? Puse las gachas de avena cocidas a su lado. Me pregunto si se entristecerá si me fijo en Damien. Su tono estaba lleno de cautela y curiosidad. Ya lo sabes todo. ¿Por qué lo salvaste? Después de todo, quería que murieras aquí. Orión sonrió levemente, Serafina. Aunque odio que no te apreciara, definitivamente no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo una vida se desvanece ante mí. En este momento. Parecía innecesario comparar a Damien con él. Orión. Resolveré este asunto yo mismo. Después de todo, he estado al lado de Damien tanto tiempo. Y sé dónde duele más cuando te apuñalan con un cuchillo. Unos días después, la empresa de Damien quebró. Damien se volvió loco, Serafina. Mientras vuelvas. No quiero nada más. Ahora que lo he perdido todo. ¿Estás satisfecho? Vuelve conmigo. Aún puedo volver como antes y darte lo mejor. Siempre y cuando estés dispuesto. Creo en las palabras de Damien. Después de todo, Damien empezó desde cero a los 20 años. Tiene mucha habilidad. Pero no volverá a tener una oportunidad como esta. Medio mes después. El tiempo en Islandia mejoró poco a poco. Orión tomó la cámara. Vamos. Serafina. Ya que estamos aquí, tenemos que ver la aurora para que el viaje valga la pena. Pero Orión y yo esperamos mucho tiempo. Y la aurora seguía sin aparecer. Orión sacó un anillo de diamantes y se arrodilló frente a mí. El anillo de diamantes brillaba en la noche. Serafina. Te lo pido aquí y ahora. Antes de que pase más tiempo, déjame ser la persona más afortunada del mundo. Di que estás dispuesta a estar a mi lado para siempre. Por favor, cásate conmigo y déjame ser tu refugio. No supe qué responderle. Así que miré al cielo. Si la aurora aparece esta noche. Te lo prometo. Él y yo miramos juntos el cielo nocturno. Aunque no aparezca la aurora. Pasaré el resto de mi vida esperando tu respuesta. Pero en cuanto terminó de hablar, una luz brilló en el cielo. Una magnífica franja de luz atravesó el cielo nocturno. Como una serie de pergaminos desplegándose. Orión rió y luego derramó lágrimas. Serafina. Tenía mucho miedo de tener que esperarte mucho tiempo. Si hay cosas que la naturaleza no puede explicar. Entonces guíalos hacia el amor. Orión y yo regresamos a nuestro país. Él anunció la noticia de nuestra boda lo antes posible. Sonreí y le di un golpe. ¿Por qué tienes tanta prisa? Sonrió. Me temo que después de leer tantas historias sobre un director ejecutivo dominante que se enamora de alguien, y la chica que se escapa con un bebé. Tengo que casarme contigo pronto para tener derecho a perseguir a mi esposa. ¿Verdad? Me tomó la mano. Sabía que tenía grandes aspiraciones y no quería quedar atrapado en el matrimonio. Le sonreí y le respondí. Entonces tengo que escaparme al menos una vez. Después de todo. Todo el mundo sabe que el gran escritor Orión está enamorado de alguien. Si el protagonista regresa, ¿no debería escaparme un rato? Me abrazó Serafina. Eres la protagonista femenina de mi libro. Sacó el libro que describía su amor secreto. Solo entonces me di cuenta de eso, desde la infancia hasta la edad adulta. Sus ojos solo estaban puestos en mí. Y los míos solo estaban puestos en Damien. Así que nunca había notado el profundo amor de Orión.
Una semana antes de la boda, bajé a dar un paseo y vi a Damien. Llevaba un gran bloque de hielo en la mano. Tenía las manos rojas de frío. Pero se negaba a soltarla. Serafina. Dijiste que me amarías mientras durara este ramo de flores. Ahora lo guardo con cariño. ¿Podemos volver al pasado? No me importa que tuvieras un hijo con él. Tampoco me importa si alguna vez sentiste algo por él. Mientras estés a mi lado, estaré satisfecha. Conozco el carácter de Damien. No se rendirá hasta lograr su objetivo. Si no lo dejo claro, no lo logrará. Solo será más problemático en el futuro, Damien. Las promesas de amor solo cuentan cuando te amo. Cuando no te amo. No eres nada. Damien. Me voy a casar. Lo amo mucho. Igual que te amé a ti entonces. Mis palabras eran como un cuchillo curvo que se clavaba en la carne. Sentía un dolor terrible. Y su voz temblaba. Serafina. Esta vez es claramente igual que antes. Claramente. Podrías perdonarme antes. Has estado conmigo tanto tiempo. Y sabes que siempre he sido así. Solo porque siempre has sido así. Eso lo hace correcto. Bajó la cabeza. Todos somos adultos. ¿Cómo es posible que no distinga el bien del mal? Simplemente sabía que estaba mal, pero aún así decidió hacerlo. Damien. Cuando me lastimas una y otra vez. Se acabó todo entre nosotros. Además, tener mentiras en el lado derecho. Damien. ¿Por qué debería sufrir contigo otra vez? Acompañé a Damien a fundar su negocio. Y naturalmente no olvidaría las dificultades que pasé. Estaba completamente solo. Solo quería regresar. Acompañarlo en el mismo camino que una vez recorrimos. Pero ya no soy la Serafina que era. El bloque de hielo se derritió lentamente en sus brazos. Igual que el amor de todos estos años que se disipó silenciosamente. Fue solo cuando todo se derritió que de repente se dio cuenta. Al final, solo quedó un montón de flores podridas. Damien pensó que en este amor, él siempre sería el ganador. No entendía que fue mi amor lo que le dio la oportunidad de ser un general invicto. Y ahora, es un general derrotado. Huyó a toda prisa. El día de mi boda con Orión. Recibimos regalos de felicitación de Damien y nuestros antiguos amigos. Todos cumplieron la apuesta que hice en ese momento y transfirieron el dinero a mi cuenta. Usé este dinero para establecer una fundación para ayudar a los Rafardais, quienes habían perdido sus hogares debido a los desastres. La boda fue grandiosa. Y el amor secreto de Orión llegó a su fin. Al final del libro escribió, todos saben de mi amor secreto. Ahora que mi deseo se ha hecho realidad, todos aquí pueden disfrutar de mis dulces de boda. Este libro ya no se actualizará. Escribiremos los próximos capítulos del resto de nuestras vidas. 3 años después de casarnos, le dije a Orión, quiero hacer algo que esté a mi alcance. Orión me abrazó. Si quieres hacerlo, hazlo. No deberías ser como una cometa atada a una cuerda. Deberías ser un poco más voluntarioso y ser tú mismo. Fui a muchos lugares y ayudé a mucha gente. Cada vez que iba a algún lugar, tomaba fotos y las enviaba a nuestro país, ante las dudas de nuestros amigos. Orión dijo, estoy orgulloso de mi esposa. Es un águila y debería volar libremente. Yo no debería ser la cuerda que detiene la cometa. En cambio, yo debería ser su refugio. 3 años después, regresé a nuestro país y ya me había convertido en el líder del equipo de rescate nacional. Orión estaba como una piedra esperando a su esposa en el aeropuerto. Observando un avión tras otro. Hasta que aterricé. Caminó hacia mí con nuestra hija en brazos. En este momento quedará congelado para siempre. Capítulo extra, el capítulo de Damien. La habitación privada estaba terriblemente silenciosa. Solo se oía el sonido de la llamada al colgar. A Ivy le arrebató el teléfono a Trevor y me lo lanzó. Si quieres que vuelva, ve a buscarla tú mismo. ¿Qué clase de habilidad es la que nos pide que la contactemos? Hijo de puta.
La has estado intimidando todo este tiempo mal. Ella ya no te quiere. ¿Qué finges? ¿Te haces el desconsolado y te ríes? Cuando escuché las palabras ya no te quiere. Tomé una botella de vino y la estrellé contra el suelo. Mi voz estaba cargada de una intención asesina. Si dices tonterías te mataré. Damien. No te enfades. Serafina solo te está haciendo un berrinche. Se calmará en unos días. Esta vez se pasó de la raya. Pero Damien podría tener el corazón roto. Después de todo, Islandia fue el viaje de luna de miel que le prometiste a Serafina. Regresó al día siguiente enfadada. También dejó a esa persona. ¿Qué más quiere? Bebí el vino de un trago y cogí el teléfono. Serafina estaba mirando la ventana de chat de WeChat. El último mensaje lo envié yo. Hay un límite para los berrinches. ¿Aún quieres casarte o no? Ese día. Después de ver la aurora boreal y aburrirme de mirar mi teléfono, vi el reportaje sobre Serafina. No habrá final. Tan solo esas palabras me dieron un vuelco el corazón. Le envié un mensaje de texto a Serafina. Pero las palabras de súplica de misericordia resultaron diferentes cuando las envié. Si te disculpas ahora, nuestra boda seguirá su curso normal cuando regrese. Solo recibí un signo de exclamación bloqueado. Siempre he estado orgulloso. Siempre soy yo quien bloquea a los demás. Esta fue la primera vez que me enfrenté a un revés así. Es más, el otro lado era Serafina. La persona a la que había controlado durante más de 20 años. La gente alrededor charlaba y comentaba sobre Serafina y yo. Era algo muy común. Pero me molestaba. Recogí mis cosas rápidamente y salí de la habitación privada. Casi azotando la puerta. El viento frío me azotó el cuello. Pero seguía sin poder calmarme. ¿Qué demonios quiere? Claramente es lo mismo que antes. Siempre y cuando sea un poco obediente. Puede tener el resto de mi vida. Juré en secreto que esta vez no perdonaría a Serafina. Hasta que le envió el regalo de bodas a Ivy. Era una lámpara de cristal inservible. Pero la tarjeta de felicitación atrajo toda mi atención. Reconocí la letra de Serafina. Las palabras de la tarjeta de felicitación eran informales y desinhibidas. Como si las hubiera escrito un hombre. A Ivy también pareció notarlo. Parece que Serafina tiene un nuevo amante. Bueno, es lo mejor. Después de todo. No vale la pena por un canalla como tú. Mi cara se oscureció de forma aterradora. ¿Cómo se atreve? Aún no hemos disuelto el matrimonio. ¿Cómo se atreve a coquetear con otros hombres a mis espaldas? Regresé a la casa donde había vivido con Serafina. Me acosté en el sofá. Me abrí la corbata, irritado. Me dolía el estómago insoportablemente. Cuando Serafina estaba cerca, comía gachas calientes cuando estaba borracho. Caminé hacia el refrigerador. En el refrigerador, que siempre estaba a rebosar, solo quedaban el jazmín congelado y un compartimento congelador. Solo me acompañaban los recuerdos y el sonido del teléfono colgado una y otra vez. De repente me puse de pie. Aunque Serafina muera, sigue siendo mi esposa. Ordené a mis subordinados que ofrecieran un cielo como recompensa por noticias sobre Serafina. En ese momento parecía estar poseído. Con la ayuda de mis amigos, finalmente encontré la casa de Serafina. Había algunas luces encendidas en el ruinoso edificio residencial. Y supe que Serafina estaba allí. Mirando esas luces. Era como si todavía estuviera a mi lado. Apoyado en el asiento. Fue mi único sueño reparador desde que se fue. La esperé abajo 2 días. Pero no la vi para nada. ¿Es cierta la maldita noticia? Llevo 2 días esperando aquí. Y no he visto a Serafina. La persona que dio la noticia respondió al instante, es totalmente fiable. La noticia la dio un autor del mismo círculo que Serafina. Un autor. De repente recordé que Serafina había dicho que había escrito un libro sobre ella y yo. Encontré ese informe en línea y anoté el título del libro, Ui Yau. ¡Qué nombre tan bonito!
Nuestros nombres aparecían por todo el libro. Igual que ella lo había hecho desde que tengo memoria hasta ahora. Hojeé el libro hasta el final y me sorprendió darme cuenta de que habíamos pasado por tantas cosas. Llevábamos 23 años juntos. Pensé que fue muy poco. Solo un pequeño gesto. Pero eran sus millones de palabras. Al final del libro. Decía. Quizás. Él y yo éramos originalmente un poema con un final inacabado. Y ya no habrá final. Mis dedos rozaron las palabras. Él y yo una y otra vez. Dejé un comentario, este poema no tendrá un final inacabado. Escribiré el final. Al día siguiente. Este comentario encabezó la lista de tendencias. Estaba inmensamente feliz. Todos sabían que llevábamos 23 años juntos. Una noche antes de la boda de Serafina. Conduje miles de kilómetros y aparecí abajo en su casa. Esa noche. Había innumerables ventanas iluminadas. Pero ninguno de ellos me atraía. Con ese anillo de diamantes en la mano, tenía muchas ganas de correr y decirle que no se casara con Orión. Pero no tenía derecho. Serafina tenía razón. Sabía que lo que hice la entristecería. Pero aún así lo hice. Fui tan arrogante. Creyendo firmemente que no me dejaría. Pero olvidé que Serafina era una persona dura. Nunca le había rogado a nadie. Ni siquiera cuando sus padres se divorciaron y nadie quiso llevársela con ellos. Se escondió y lloró a escondidas. Obviamente. Si tan solo le hubiera rogado a su madre. Tendría a alguien que la quisiera. Verla llorar me molestó y la convencí con caramelos de durazno para que se alegrara. Le dije, ¿por qué lloras? Si nadie te quiere, yo te quiero. Te cuidaré el resto de tu vida y te daré un hogar. Abrí el caramelo de melocotón y me lo puse en la boca. Obviamente habiendo cumplido mi palabra. Era un caramelo dulce. ¿Por qué sabía amargo? Así que creé a Orión. Quería que muriera en Islandia. Pero nunca imaginé que Serafina no le temiera a la muerte por él. Le prometí claramente que la llevaría a Islandia. ¿Cuánto tiempo llevaba esperando? Pero yo viendo a Serafina cocinar gachas para los refugiados. De repente me entraron ganas de probarlo. Con toda la intención, le arrebaté las gachas a un niño refugiado. Mientras las bebía. Las lágrimas corrían por mi rostro. Esto debería haberme pertenecido solo a mí. De repente. El cobertizo se derrumbó. Quise correr a proteger a Serafina. La niña refugiada no paraba de llorar. Y me molestó. En ese momento. La niña se parecía un poco a Serafina. Me acerqué rápidamente y protegí a la niña en mis brazos. De repente mi visión se volvió borrosa. Serafina. Prepárame otra comida. Aunque sea en un sueño. No morí. Es cierto que los malvados viven mucho. Vi a Serafina besar la herida de Orión. Y me puse muy celoso. Era como un perro. Observaba a escondidas a la persona que más amo, mientras ella amaba a otra. Antes de regresar al país. Recibí la noticia de que la empresa había quebrado. Mi Serafina seguía culpándome. Pero no importa. Mientras ella regrese sintiéndose mejor, puedo regresar. Pero ella me lo pidió. ¿Por qué debería? Volví a mirarla a los ojos. Quería ver alguna prueba de que me había amado. Pero el amor en sus ojos se había disipado hacía tiempo. Sí, cariño, también. ¿Por qué? ¿Por qué debería perdonarme Serafina? Empecé a beber mucho todos los días. Solo cuando estaba borracho podía aceptar que Serafina no estaba a mi lado. Hasta que el médico me dijo que tenía cáncer de estómago. ¡Qué bien! Este mundo sin Serafina daba más miedo que el infierno. En el tercer año de matrimonio de Serafina y Orión, ella huyó. Creí tener otra oportunidad. Provoqué a Orión como a un niño. ¿Lo viste? Serafina aún siente algo por mí. Preferiría huir antes que estar contigo. Pero Orión pensó que estaba loco. Sí. Estaba loco.
Me acosté en la cama donde Serafina había dormido, extrañándola una y otra vez. Finalmente sintiendo la falsedad de por qué lo decía. Cuando Serafina regresó, me di cuenta de lo equivocado que estaba. El amor de Orión era mejor de lo que yo podía ofrecer. Nunca supe cuáles eran los sueños de Serafina. Pensé que tras casarse, sería una excelente esposa y la mejor madre. Pero jamás imaginé que también brillaría. Doné lo que me quedaba de la familia a la caridad. Acostado en la cama donde durmió Serafina. Mi cuerpo, atormentado por la enfermedad, ya no podía aguantar más. El cáncer se propagaba desenfrenadamente por mi cuerpo. Pero nuestro amor nunca pudo continuar. Serafina. Tengo muchas ganas de volver a mis 18 años. Damien a los 28 años murió en la habitación. Y Damien a los 18 jamás lo perdonaría a los 28. Fin.